Encontrar un dron de iniciación no es tarea fácil y tenéis que recordar una cosa, es que hay muchísimas opciones ahora mismo en el mercado y es complicado terminar de decidirse. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en Mundo Dron vamos a echar un vistazo a uno de esos drones de iniciación que yo creo que son una opción muy interesante a tener en cuenta. Siempre en el canal estoy recomendando el mismo, Syma X5C, pero ya era hora de que encontrara un dron que yo considerara, por lo menos desde mi punto de vista, por supuesto, esto no deja de ser al final una opinión personal, que yo considero que es una opción muy a tener en cuenta para todos aquellos que se quieren iniciar y que no solo estemos siempre con el mismo monotema del Syma X5C, Syma X5C, sino que ya podemos decir entre ese monotema JJRC, H12C, y eso ya os lo voy adelantando. Así que nada, antes de irnos con el análisis, primero nos vamos a la mesa del taller y después ya hablamos sobre este dron. Buenas chicos, aquí estamos en el unboxing del JJRC H12C, un dron que otra cosa no, pero Dios mío, es precioso, en fin, bueno, vamos a echar un vistazo, aquí lo típico, ¿no? En fin, la caja muy bonita, me llegó un pelín abollada, ¿vale? La compré por Amazon y me llegó un pelín abollada, pero bueno, todo estaba correcto, tampoco nos vamos a poner exquisitos. Además, me cae muy bien el repartidor, ¿vale? Así que, mira, todo correcto. En fin, bueno, aquí tenemos lo típico, aquí nos dice el modelo que nos ha llegado, en fin, vamos. Pero como ya tenemos abierta la caja, vamos a ir trayéndola y vamos a ver qué nos venía, ¿vale? Venía sin las patas montadas, por eso no puedo ponerlo bien el dron aquí en la cajita, ¿no? Venía con este plástico de protección, lo apartamos. Y ahora lo que nos venía, bueno, es esto, vamos a ir sacando todas las piececitas para que podáis verla y podamos apartar también el plástico, ¿vale? Vamos a ver, lo ponemos por ahí, perfecto. Y aquí tenemos ya más o menos todo lo que nos viene en la caja de este JJRC H12C. Más bien viene lo básico, como estáis viendo. Por supuesto viene el mando de control, ¿vale? Es el mando clásico de los JJRC H12C, de los JJRC, perdón, ¿vale? Un buen mando de control, la verdad es muy ergonómico y la verdad es que yo no me puedo quejar para nada de este tipo de mando, a mí me encantan. Después te vienen las clásicas protecciones para las hélices, que a mí no me gustan normalmente, así que no se las pongo. Pero es verdad que cuando estáis iniciando, hay un punto que nunca había tenido en cuenta y es que le da un pelín más de estabilidad. A mí no me gusta, ¿vale? Pero ir probándola, quitársela, bueno, en fin, el prueba y error siempre funciona. El cargador, ¿vale? O sea, lo conectamos a una toma de ordenador USB o con el propio cargador del móvil, ¿vale? La batería, quiero recordar, vamos a verla, ya que hemos llegado a este punto. La batería es una batería de 750 miliamperios a 3,4, sí, creo que recordar que son 3,4, 3,7, perdón, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿vale? Este es el conector, ¿vale? Para que si estáis buscando baterías extra. De todas maneras, aquí abajo en la descripción tenéis todos los links de compra, tanto de las baterías como del dron en sí y tal, para que no tengáis dudas. Nos viene con 4 hélices extra, también nos viene con un adaptador mini para la micro USB, para la micro SD que nos viene, que es una micro SD de 4 GB, que es la que viene aquí en la cámara, ¿vale? También nos viene con un pequeño destornillador para que podamos cambiar hélices o todo lo que sea necesario. ¿Y qué más? Ah, bueno. Y el manual que afortunadamente, vamos a verlo, viene en chino, ¿vale? Lo que pasa es que este no es cantonés, es de un dialecto del sur de Eritrea, en fin, se me está yendo la pinza. Bueno, venga, vamos a ver. El caso nos viene aquí con todo explicado y tal, y un elemento que quiero decir, y no lo destaco, la verdad, pero bueno, lo quiero comentar. Tiene modo Key Return, ¿vale? Y puedes tocar algunas cositas en el mando, como pueden ser tocar las luces y cositas así. Os lo voy a enseñar ahora mismo en el mando rápidamente. Aquí, si presionamos este botón, va a hacer el modo Key Return, ¿vale? Este dron lo que hace es que cuando está lejos, ¿no? Pues yo le doy a este botón y se supone que vuelve hacia ti. Esto funciona una de cada, o sea, esto funciona, mejor, te funciona 4 veces seguidas y a la quinta no te funciona. Por lo tanto, yo no lo utilizo, yo no pienso que esto sea algo realmente efectivo para cuando se te vaya el dron, porque encima, mientras más lejos, peor funciona. Así que, como si no existiera este modo. Tampoco me parece algo negativo, ese modo tampoco le veo yo mucha lógica. Para abajo haría vídeo, para arriba haría foto y para la izquierda, pues las luces LED
pues se apagarían. Así que bueno, mira, es un punto interesante. Yo no siempre se la dejo las luces LED, tampoco he visto que haya una diferencia de consumo de batería extrema por tenerla puesta o no. Así que nada, este es el unboxing, así que nos vamos directamente al análisis. Como habéis visto, viene con lo que tiene que venir, o sea, su tarjeta SD, su cargador, un juego de hélice por si acaso, en fin, lo básico, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar a desgranar este dron punto a punto, que yo creo que son los más interesantes. Primero vamos a empezar por la resistencia, ¿vale? Cuando tú te compras un dron de iniciación, yo creo que muchas veces se os va un poco la pinza y empezáis a buscar, oye, tiene este modo, tiene este otro modo. Vamos a mirar qué es lo principal, que es la resistencia. Tú te lo vas a comprar y lo vas a estropear, lo vas a chocar, le vas a hacer de todo, ¿vale? Este dron va a volverse, bueno, prácticamente te va a odiar después de 2 o 3 horas volándolo cuando estés empezando a volar, ¿no? Así que mejor averiguar si este dron es bueno para ese punto. Hemos estado haciéndole estrellos bastante duros y la verdad, se ha quedado exactamente igual. Yo creo que hasta más bonito, ¿no? Tenemos aquí algún rayón, en fin, lo típico. Pero el dron está perfectamente y me ha sorprendido muchísimo porque uno de los estrellos que hice no quería que fuera así y dio directamente en uno de los motores, o sea, hizo así, ¡plac! No era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería y dije, ostras, Rafa, ya te has cargado el dron. Pero no, afortunadamente la verdad es que todo fue bastante bien, así que incluso en estrellos que no deberían de ser lo normal, ya sabéis que si os estrelláis directamente con un motor así y toda la fuerza va para el motor, pues es complicado que sobrevivan muchas veces, ¿no? Según el tipo de dron, pero parece que este dron también ha pasado esa prueba de fuego que tampoco pensaba hacérsela, pero bueno, así está la cosa. Bien, en resistencia ha pasado brutalmente bien. Estabilidad, que también es muy importante cuando te estás iniciando. La estabilidad de este dron también ha pasado, creo que la prueba de fuego mayor del mundo. Lo hemos hecho con viento, sin viento, en casa directamente también, porque, no lo sé, es el mismo tamaño de un Syma X5C y tal, pero no sé lo que ocurre, pero mentalmente a mí me parece que es como más contenido, que no os lleve el engaño. Son exactamente los mismos drones, es un dron de exterior bastante grandote, pero no sé, será como se ha diseñado o lo que sea, que parece bastante pequeñito, entonces no sé, me animé a volarlo por casa. Y nada, guay, supongo que el Syma X5C también lo podré volar por casa, pero mentalmente me parece bastante más grande. No entiendo, son cosas raras que ya sabéis. Bueno, la estabilidad, en cualquier tipo de situación, hombre, no vamos a estar con 45.000 km/h de viento, ¿no? Pero cositas normales, ¿no? Una pequeña brisa y tal. La verdad es que el dron se va a comportar perfectamente y si conseguís más o menos trimearlo, ya sabéis, con los botoncitos que hay a los lados del mando, que podéis conseguir corregir cierta dirección y cierta posición del dron, pues vamos a conseguir bastante estabilidad. Por supuesto no se va a quedar quieto en un punto así como si fuera el mini dron de Parrot, ¿no? Eso no lo vais a conseguir, pero con ningún dron de este estilo y en estos precios, eso os lo adelanto. Pero sí es cierto que se va a quedar bastante estable y vamos a conseguir un resultado bastante bueno, lo que tiene que ser para un dron de iniciación, básicamente. Rapidez. Tiene 4 modos de rapidez, o sea, 4 modos de inclinación. Básicamente cuando vemos 4 modos de vuelo y tal, básicamente eso lo que quiere decir es que este es el modo normal, que se inclina un poquito, el modo 2, modo 3, modo 4, ¿vale? Lo que estás diciendo es cuánto se va a inclinar el dron para ir más o menos rápido. Tiene 4 modos de vuelo, 4 modos de velocidad, de inclinación, pero yo al fin y al cabo creo que podríamos olvidarlo y quedarnos con el modo 2 y el modo 4. El modo 1 ni lo utilicéis, ¿vale? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Es que prácticamente no puede soportar nada. Una leve brisa, pero vamos, que prácticamente ni la sientes, ya se lo está llevando. Entonces no puedes luchar con ello. Entonces, si nos centramos en el modo 2, como sería el modo lento clásico de muchos drones, ¿no? Y el modo 4 como el modo rápido, pues vamos a tener un pedazo de dron y no vamos a tener grandes problemas. O sea, una rapidez más que aceptable para un dron de iniciación que no pilla velocidades punta demasiado rápidas, que eso es lo que ocurre con Syma X5C, CY 326, en fin, muchos drones de iniciación que están hechos para empezar. ¿Por qué me parece que no pille una velocidad punta muy rápida sea bueno, como los drones que he comentado anteriormente? Para que los golpes no sean también demasiado burros, ¿vale? No comencéis con un dron que sea demasiado rápido al principio, porque si no, los golpes van a hacer, bueno, desastroso y vuestro bolsillo se va a quedar un poco mal. Así que mejor ir cuidando las cosas y teniendo en cuenta de que no vais a poder daros un golpe demasiado extremo, este dron me parece alucinante y perfecto para ese punto.
No he comentado la resistencia de las hélices. Las resistencias de las hélices son las mismas de siempre, las mismas de un Sigma X5C, la misma de un FY, es más, parecen las mismas. Yo diría que hasta son intercambiables, aunque no las he probado, pero son de la misma calidad y tal, no vais a tener ningún problema. Yo creo que con el juego de hélices que te viene de 4 no vais a tener que comprar nada más. Eso sí, los motores como siempre, comprar más batería, eso es lo típico, ¿no? Hablando de batería, y esto es muy importante, ¿cuánto tiempo de vuelo tengo? Pues el tiempo de vuelo que vais a tener con este dron va a ser de unos 7 minutos si estáis grabando con la cámara, y ahora pasaremos a hablar de la cámara, y de unos 8 minutos si no estáis volando grabando, ¿vale? Más o menos esos son los tiempos. ¿Es un buen tiempo? Yo creo que sí. Personalmente no le añadiría ni un minuto más ni un minuto menos. Aunque haya drones que llegan a los 10 minutos, mejor volarlo a los 8. ¿Por qué? Os lo explico. Porque esto siempre es una cosa que siempre me estoy preguntando y mejor dejarlo muy claro. ¿Por qué volarlo 8 minutos, 7 minutos un dron? Porque los motores no están preparados para estar volando, para estar funcionando de manera continua tanto tiempo. Así que no os emocionéis buscando baterías más grandes, no os emocionéis buscando fórmulas para conseguir que el vuelo de manera continuada sea mayor, porque lo que podéis conseguir es que vuestro dron se estropee antes. Así que compraros varias baterías, que es siempre lo que digo, compraros un pack de batería de 5 o 6 baterías y entre vuelo y vuelo dejáis 3-5 minutos de descanso para que los motores se queden bastante bien, más relajados, ¿no? Que pase su estrés de haber estado tanto tiempo volando y después sigues volando. Cuando te inicias parece que este tiempo es muy poco, pero te puedo asegurar que es bastante, no vais a tener ningún problema, os lo digo de verdad. Y después, vamos, te vas con un pack de 5 baterías al campo, te llevas una hora y pico, y creo que no te vas a quejar. Y si te quejas, pues te compras 2 packs de batería, y si te quejas más, pues te compras otro dron, hombre, que ya estamos ya, y te llevas ahí toda la mañana, 5 o 6 horas volando. Que eso es maravilloso, por cierto, eso os lo recomiendo a todos. Bien, y vamos a ir ya acabando con lo que nos ofrece la cámara. ¿Qué nos ofrece la cámara? ¿Qué nos da esta cámara? Pues la verdad es que a mí me ha decepcionado un poco, pero me ha sorprendido también porque yo creo que me ha llegado, yo creo que la cámara me ha llegado defectuosa. Esta cámara es la típica que viene con los JJRC y es una cámara que normalmente suele ser buena, o sea, da una definición más o menos estándar y tal. He estado viendo también pruebas por internet de esta cámara y no le da los mismos problemas que a mí. Yo creo que me ha llegado defectuosa. También le he probado a poner otra de las cámaras que yo tengo de JJRC, de esta marca, que yo creo que es prácticamente igual y ha funcionado de manera correcta. De todas maneras, en honor a la verdad, yo os estoy dejando ahora mismo las imágenes que me han dado esta cámara a día de hoy, que yo creo personalmente que está defectuosa. En el análisis del vídeo yo comentaré esto y enseñaré otras imágenes de otras cámaras a JJRC que tengo, que las he enganchado en este dron y que funcionan perfectamente. Así que nada, también comentar, un comentario así un poco rápido, que el dron gira bastante bien sobre su propio eje de una manera bastante rápida. Pero cuidado, una manera rápida en exterior, esto más o menos giraría así. Esta es la velocidad en la que gira sobre su propio eje. Para volar siempre con la cabeza por delante, es decir, estar siempre volando así y no volar así. En exterior no vais a tener ningún problema, o por lo menos en campo abierto, pero cuidado cuando estáis entre árboles o lo que sea, que a lo mejor no va a responder lo suficientemente rápido como vosotros querríais. De todas formas, este dron tampoco está pensado para eso, está pensado realmente para que lo voléis así, porque es un dron de iniciación. ¿Se puede volar con la cabeza? Sí. ¿Yo vuelo con la cabeza con este dron? Sí, pero por supuesto hay otros muchísimos mejores que pueden tener esta utilidad, ¿no? De todas maneras, esto es un dron de iniciación y es lo que es. Así que nada, me parece una muy buena opción. Eso sí, si encontráis este dron más caro que un Sigma X5C, yo me iría por el Sigma X5C, y si encontráis esto más barato que un Sigma X5C, pues yo me iría por este. Básicamente, lo que se diferencia es en el peso. Bien, hemos comentado, es en el peso, digo, es en el precio. Yo me compraría siempre el más barato de los dos, porque los dos son muy grandes drones para iniciarse. ¿Qué comentar más? Vale, cosas negativas, por llamarlo de alguna forma. El único punto negativo que he visto de este dron es el peso de la barriga, por llamarlo de alguna forma. Parece que le pesa un pelín el culo cuando estamos haciendo, por ejemplo, cortamos motores, y esto cuando sois principiantes vais a hacerlo bastante porque no sabéis, ¿vale? En vez de bajar paulatinamente la fuerza de los motores, vais a cortar y entonces va a caer sobre su propio peso. Entonces le va a costar como 1 metro y pico, ¿vale? Casi 2 metros, rehacer el vuelo, porque esto parece como que le pesa bastante. Quitándole la cámara mejora, por supuesto, pero sigue notándose ese peso extra.
En resumen, en resumidas cuentas, me parece que este es uno de los mejores drones para iniciarse, un dron maravilloso para empezar en este hobby, pero que al fin y al cabo esto lo tenéis que encontrar más barato que un Syma X5C, porque si no, para mí la opción clara es Syma X5C. Si este lo encontráis más caro, pues pasad. Si el Syma X5C está más caro que este, pues este, ¿vale? Esto es mera cuestión de precio y bueno, de estética. A mí, estéticamente, me gusta mucho más este. Pero claro, eso ya es cuestión de gusto, nadie ha dicho nada. También me recuerda mucho al DM007 y eso no me gusta tampoco porque ese dron me traumatiza todas las noches, ¿no? Aparece y me da miedo. En fin, bromas aparte, espero que os haya gustado este dron, la verdad, una muy buena opción para iniciarse. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Dron. Chao.